Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabamos y bendecimos al Señor Jesucristo en este día, le damos gracias por su misericordia y por su amor. Y pedimos por la intercesión de San Jerónimo, el patrón de los biblistas, quien tradujo la Sagrada Escritura de los idiomas originales al latín, y por ella después llegará a nosotros, para que Él interceda por nosotros, nos acompañe en este día, para comprender la palabra de Dios hoy y siempre. Amén. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Para nosotros es un evangelio duro, porque acá nos está diciendo el Señor, en la última parte donde dice: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Y uno a veces, se siente uno como regañado. ¿Por qué? Porque estamos muy apegados al mundo, muy apegados a las personas, estamos muy apegados a nuestros vicios, a nuestra zona de confort, ¿sí? Y nos da miedo dejar cosas distintas y empezar cosas nuevas que no conocemos. Nos da miedo, pero no nos puede dar miedo, porque es que acá está el Rey del mundo, el que venció la muerte. Él también tuvo miedo, claro que sí. Sin embargo, Él se encomendó en las manos de su Padre Dios y le pidió a Él que le diera la fuerza, la fortaleza para seguir adelante con esa misión. ¿Cuál era esa misión? Morir en la cruz. ¿Morir para qué? Morir para poder salvarnos. Entonces este evangelio es muy bonito y es muy duro, porque acá tenemos que renunciar a las cosas que nos atan a este mundo. ¿Para qué? Para poder ir a contemplarlo a Él, para poder ser su ayuda, para ser su siervo. Entonces es bonito y a la vez duro. Sí, mi amor, efectivamente eso es lo que nos dice la palabra de Dios. De manera muy concreta, eso es un llamado vocacional, pero también nos muestra que no somos nosotros los que elegimos, es Dios el que decide elegir, y Él llama a quien quiere y cuando quiere. Y por eso se habla de distintas personas. Uno que dice: Te seguiré donde quiera que vayas, pero es que no es que yo quiera seguir al Señor, sino que primero tengo que saber si Él me ha llamado, si Él se ha fijado en mí. Por supuesto, Él se ha fijado en todos nosotros. Desde el momento en que nos creó, nos amó tanto que pensó en nosotros antes de crearnos, y después nos creó. Y después de crearnos y traernos a este mundo, nos regaló su Espíritu para hacernos sus hijos. Ese es un llamado fundamental. Pero aparte de ese llamado fundamental a la vida y a ser sus hijos, está un llamado a una tarea concreta en nuestra vida, en la historia de la salvación. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pero es Él el que decide, Él es el que toma la iniciativa para llamarnos. Porque también nos dice acá, perdóname que te interrumpa, cuando le dice: Te seguiré a donde vayas, dice: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Está manifestando precisamente cómo es la vida en Cristo Jesús. Una vida de humildad, sin pertenencia, sin posesiones. Él mismo se muestra sin nada. Las zorras tienen madrigueras, las raposas tienen nidos, yo no tengo dónde reclinar la cabeza, dice el Señor Jesús. Y siendo el Rey de todo. Exactamente, es el dueño de todo. El dueño de todo, pero se muestra sin nada, desposeído, para decirnos sencillamente que si queremos seguirlo hay que dejarlo todo. Lo va a decir en otra parte del Evangelio. Pues yo quiero, mi amor, que nos vayamos a otra parte de la palabra,
y es la primera lectura del día de hoy, que estamos celebrando hoy la fiesta de San Jerónimo, el patrono de todos los biblistas. Y quiero irme a la primera lectura que la iglesia hoy nos pone a meditar. Toma la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas escrituras. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Es hermoso este texto de la palabra de Dios. Estamos en la semana bíblica, precisamente gracias a esta fiesta del día de hoy, de San Jerónimo. San Jerónimo, un gran hombre que supremamente inteligente, doctor de la iglesia. Se dice de él que posiblemente podía recitar la palabra de Dios de memoria. Ay, Dios santo. Conocía también los textos sagrados, que era capaz de recitarlos. Y él fue el que tradujo la palabra de Dios de los idiomas originales. El hebreo y arameo los tradujo al latín. Y el latín es nuestra lengua madre. Después del latín ya se traduce al español y a otros idiomas. Y San Jerónimo nos enseña precisamente a amar tanto la palabra de Dios que él vivía con ella. Es decir, él era constante en el conocimiento de la palabra de Dios, en enseñarle, transmitirla, para demostrarnos cómo San Pablo precisamente le muestra a Timoteo que toda escritura, o sea, la palabra de Dios que está escrita acá en la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para educar, para corregir, para hacer que los hombres puedan, efectivamente, los hombres y mujeres, guiarse haciendo siempre obras buenas, equipados perfectamente para toda obra buena. Es decir, quien escucha la palabra de Dios, quien lee la Sagrada Escritura, la medita, la contempla en su corazón y la pone en práctica, sencillamente va a ser feliz. Es que es nuestro manual. Es el manual, lo hemos dicho en estos días perfectamente, mi amor, tú lo has manifestado, es el manual de instrucciones que Jesucristo, que está aquí en el sagrario, vivo, real, verdadero y sustancial, también se encuentra acá en la palabra de Dios. Allí en el Santísimo, en el sagrario, está real, es Cristo Jesús mismo, es el mismo Dios hecho hombre, es el mismo Dios hecho pan de vida, el mismo que está en el cielo está aquí, es igualito. Aquí no lo vemos, no lo podemos distinguir, pero cuando Él nos permite a nosotros trascender de esta vida, de este mundo al otro, vamos a poderlo ver tal cual es Él. Si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos lo que dice su palabra, la Sagrada Escritura. Pero aparte de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, también decimos que Él está presente en la palabra de Dios, porque Él mismo es la palabra de Dios hecha carne. Lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 1, que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, Jesucristo, y habitó entre nosotros. La palabra de Dios no es solamente la Biblia guardada por allá en un rincón. Es decir, estos libros que están acá, porque son varios, 73 libros, en la Sagrada Escritura, no son palabra de Dios por allá en un rincón. Son palabra de Dios cuando la tomo, cuando la abro y cuando la proclamo. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo que de quién lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Es decir, la palabra de Dios es palabra, la Sagrada Escritura es palabra de Dios cuando se proclama, cuando se anuncia, cuando se vive, no simplemente allí guardadita. O sea, ahí son letras muertas. La Biblia cerrada, sin utilizar, es una letra muerta. Pero cuando yo la abro y la proclamo, simplemente lo que estoy haciendo es prestando mi voz para que suene la palabra de Dios. Con el Evangelio que acabamos de leer, dice el Señor Jesús: el que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Nos está diciendo que la palabra de Dios debe ser anunciada y proclamada,
precisamente para eso, para hacer que el reino de Dios sea instaurado en el mundo y nosotros al seguirlo hagamos parte de ese reino. Te pregunto, mi amor, ¿cuál es la forma más fácil o más didáctica que todos nosotros podemos entender la Biblia? ¿Cómo podemos, por ejemplo, si nunca la hemos leído o la hemos leído por pedacitos, o porque a veces decimos, no, venga, vamos a mirar a ver qué me dice Dios hoy, ¡pum! La abro, ¿sí? Muchos sacerdotes nos han dicho, yo he escuchado, que eso no se podía hacer, ¿sí? Que la Biblia tiene un orden para poderlo leer. ¿Cuál es ese orden? Muy bien. Hablar del orden de la Sagrada Escritura habrá que partir justamente del autor. ¿El autor de la Sagrada Escritura quién es? El Espíritu Santo, que El Espíritu Dios. Santo, Ajá. Dios mismo. Y dijimos que con el Evangelio de San Juan, ¿Jesucristo era quién? El Verbo encarnado. Era la palabra de Dios que se hizo hombre. hombre. Por tanto, para entender la palabra de Dios, dos cosas. La primera, la que tú dijiste, pedir la luz del Espíritu Santo porque es el autor, el que inspiró a los autores humanos para que escribieran, a los escritores sagrados para que escribieran. Pero segundo, debemos partir del que es la palabra hecha carne, Jesucristo. ¿Y dónde lo encontramos? En los Evangelios. Por supuesto. Entonces, lo O sea, el Nuevo Testamento primero. Sí, el Nuevo Testamento, pero primero los Evangelios. Los Evangelios. Primero el Evangelio. Es un solo Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de Cristo Jesús, que se escribió a través de 4 Evangelios, escritores sagrados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es el mismo Evangelio, el único Evangelio. ¿Qué narra el Evangelio? La encarnación del Hijo de Dios, o sea, que Dios viene a la tierra, se hace hombre, vive la vida haciendo el bien, predicando, anunciando el reino de Dios, y luego llega el misterio pascual fundamental de la salvación, que es su pasión, muerte, resurrección y su glorificación en el cielo. Eso nos narra el Evangelio en las 4 versiones, eso nos narra. Sí. Por eso, si yo comienzo a leer la Biblia desde los Evangelios, desde el Evangelio, voy a entenderla mucho más fácilmente, porque Él es la palabra en el Evangelio y también en el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo es el mismo que está desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Es el mismo Jesús. Pero yo debo entenderlo primero desde el Evangelio porque está su vida completa, y entonces va a ser más fácil entender el Antiguo Testamento después, porque el Antiguo Testamento lo que hace es preparar la venida del Señor Jesús. Y el resto de textos del Nuevo Testamento, como los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Judas, de San Juan, todos los textos del Nuevo Testamento ya son muestra de lo que Jesucristo hizo y cómo fundó la iglesia y la envió a anunciar el reino. Entonces, la mejor forma es comenzar por el Evangelio, luego leer el resto de textos del Nuevo Testamento, y ya con la luz que Cristo nos ha dado podemos irnos al Antiguo Testamento para empezar a escuchar esa historia de la salvación, desde el Génesis con la creación, el Éxodo con la liberación de la esclavitud, y empezamos a ver toda esa maravilla de ese pueblo de Dios en el Antiguo Testamento que preparó la venida del Salvador. Ya. Esa es la mejor forma, y así se sugiere: primero los Evangelios, luego el resto del Nuevo Testamento y por último el Antiguo Testamento. Vuelvo y repito, el Antiguo Testamento es fundamental porque toda la palabra de Dios hay que entenderla, hay que escucharla con amor, completica. No podemos excluir ni una sola letra de la palabra de Dios, de los libros inspirados, 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Una cosa muy importante, algunos dicen que son 72 libros, para que tengamos en cuenta, ¿son 72 o 73? Las dos están bien, les explico. Hay 2 libros en el Antiguo Testamento que se llaman Esdras y Nehemías. Hay veces lo juntan, entonces quedan como un solo libro. Otras veces están separados, entonces son 2. Por esa es la razón. Entonces pueden ser 45, 46 en el Antiguo Testamento. Si son 46, suma 73 libros. Si son 45, suma 72. Pero son todos los libros de la palabra de Dios. Es la Sagrada Escritura inspirada por Dios y que la Iglesia ha reconocido como libros inspirados. El que le quite o le añada, sencillamente está fuera de la comunión con la Iglesia. Por eso oremos por todos los hermanos para que podamos vivir realmente la palabra de Dios, haciéndola vida en nuestra existencia. ¿Qué le decimos al Señor después de escuchar su palabra? Te alabo, te bendigo, Padre Santo, por tanta bendición. Gracias por enviarnos
a personas que nos instruyan en tu palabra. Gracias, Señor, por cada bendición que nos das, por dejar tu manual. Ayúdanos a entenderlo y a practicarlo, Señor. Queremos seguirte, queremos servirte, Señor. Queremos que nos abra las puertas del cielo cuando nos mandes a llamar. Te quiero pedir, Señor, por todas las familias del mundo, especialmente las que sufren, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos, por cada uno de nosotros, por nuestras dificultades, por nuestras angustias, por nuestros temores. Ayúdanos, quítanos el miedo y ayúdanos a hablar de ti libremente, con mucho amor. Y sobre todo, Señor, cambia nuestro corazón, transforma nuestra vida, nuestra alma, porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo, Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos. Feliz y bendecido día.